Se está empezando a transmitir por el Facebook. "12 ingredientes vitales del verdadero evangelio". Vamos a, pues, considerar, a profundizar, estudiar en la medida de lo posible en estos 3 días acerca de la carta de Pablo a los Gálatas. Con nuestros hermanos americanos estamos considerando la carta del Pablo a los Efesios, pero quisiéramos, para efectos de el llamado que Dios nos ha dado, que en Efesios estamos confirmando y estamos reafirmando lo que como cristianos debemos ser. En esta carta a los Gálatas, pues vamos a estar viendo el tema de la libertad. Y si algo le interesa, si algo es de importancia para el preso, para el adicto, para el necesitado, es eso, la libertad. ¿Por qué la carta a los Gálatas? Bueno, si tú la analizas, el tema de toda la carta de los Gálatas es libertad. Y es interesante que eh, después de más de 400 años de silencio, Dios rompió el silencio con esta carta. Entonces vamos a empezar a ver los puntos aquí en la carta a los Gálatas 12. Esta es una serie pues basada en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, o sea, casi 500 años de silencio se rompen con la carta a las iglesias. Desde el último mensaje escrito de Dios, Dios eligió comunicarse con los hombres por medio de cartas. O sea, en todo el Antiguo Testamento, pues vemos a Dios comunicándose mediante profecía, todo lo que eran decretos de Dios, y así dice Jehová. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento son libros, el libro de Génesis, el libro de Josué, el libro de Reyes. Pero después de casi 500 años de silencio, Dios rompe ese silencio no con un libro, ni con una profecía, ni con una declaración. Dios rompe el silencio con una carta. El primer documento escrito que hubo en el Nuevo Testamento fue la carta a los Gálatas. ¿Y por qué una carta? Porque Él desea una relación personal con nosotros, y cuando tú envías una carta, tú esperas tener una respuesta, tú deseas tener correspondencia con aquella persona con quien le mandas una carta. Cuando te llega una carta a tu casa, tú la puedes recibir, la puedes abrir o la puedes ignorar, pero sea como sea, Dios demanda una respuesta de nuestra parte. ¿Por qué se escribió esta carta? Pues bueno, son 6 las razones, y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice en Juan 8:31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿por qué se escribió esta carta? Hay 6 razones por las cuales se escribió esta carta. Son como 2 o 3 diapositivas después. Estas 6 razones que vemos acá las estamos viendo hoy en día. La primera razón por la que escribió Pablo esta carta es porque las iglesias de Galacia se habían alejado de Cristo y estaban siguiendo un evangelio diferente. Dios nos ha estado hablando de muchas maneras que viene una gran apostasía sobre la tierra. Tal vez la última apostasía, no lo podemos asegurar, pero muchas iglesias están dejando de ser cristianas y se están volviendo mesiánicas, y el peligro con el mesianismo es que niegan la divinidad de Jesús.
Y si se niega a Jesús como Dios, entonces se está uno condenando, porque Jesús dijo, si no creen que yo soy, si no creen que yo soy Jehová, que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Hay otras que se están desviando a la doctrina de la extrema gracia o que se están volviendo sectas después de haber comenzado bien. La segunda razón es que aunque eran cristianos, estaban desligadas de Cristo. O sea, aun cuando habían empezado en el evangelio, ahora estaban desligados de Cristo, estaban sin su poder. La tercera razón por la que Pablo escribe esta carta es para definir y establecer las verdades fundamentales del verdadero evangelio. Y de eso se trata. Por eso es que estamos en estos días, queremos enfatizar, regresar al origen, a lo fundamental. La cuarta razón es para explicar cómo se recibe y se permanece en el Evangelio, porque a través de estos ya 35 años sirviendo al Señor Jesucristo, he visto a muchos recibir el Evangelio, pero muchos de los que lo reciben no permanecen en el Evangelio. A través del tiempo, de las pruebas, terminan apartándose. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y, y tenemos que reafirmar el Evangelio, porque cuando alguien se aparta, no importa cuántos años lleve, nos podemos apartar y todos, sin excepción, estamos vulnerables. La quinta razón para mostrar las diferencias entre el verdadero evangelio y los evangelios diferentes, y lo más importante de todo, evaluar nuestra conducta como fruto del evangelio verdadero o del evangelio falso, porque si tú crees o tú aseguras y afirmas, no, yo estoy en el evangelio verdadero, bueno, tu conducta respalda eso, porque lo que creemos determina lo que hacemos. Nuestra conducta es regulada por nuestras creencias. El plan de Dios es que lleguemos a ser como Cristo. ¿Y qué es ser como Cristo? Ser como Cristo es pensar como Cristo, sentir como Cristo y comportarnos como Cristo. Y para pensar como Cristo, pues debemos tener el evangelio correcto. Entonces, vamos a examinar 12 ingredientes o 12 órganos vitales. Yo le he llamado aquí órganos vitales. Nuestro cuerpo tiene órganos vitales y órganos no vitales. Podemos vivir sin una mano o sin las dos manos o sin los dos brazos. A mí siempre me encanta escuchar a Nick Vujicic, un hermano cristiano que no tiene brazos ni tiene piernas, pero tiene un gozo y tiene un poder para predicar el evangelio únicos. Podemos pues vivir sin vista, podemos vivir sin lengua, podemos vivir sin oídos, pero hay ciertos órganos que si se nos dañan, nos morimos, como el corazón, el hígado, los dos pulmones, los riñones. eh, eh, em, Hay ciertos órganos que si ese se daña o ese falta o ese no funciona, entonces lo que produce es muerte. Estos 12 ingredientes que vamos a ver, ojalá mientras mencionamos cada uno, vayamos evaluándonos, porque si estamos flaqueando en alguno de estas 12 cosas, entonces ya nuestra fe no es una fe sana, ya nuestra fe entonces es una fe enferma. El apóstol Pablo varias veces exhorta, sean sanos en la fe, sanos en la doctrina. Y si algo de estas cosas está mal, entonces podemos estar enfermos y lo que puede ser gravísimo es que podamos caer en muerte espiritual. No vamos a perder nuestra salvación, pero sí vamos a estar separados, vamos a estar, porque muerte significa separación. Entonces, por favor, con un pues corazón dispuesto, vamos a evaluarnos. El primer ingrediente o el primer
órgano vital del evangelio es la humildad. La carta comienza con la palabra Pablo. Pablo es un nombre griego que significa pequeño, humilde. Saulo era el nombre que tenía Pablo antes y él se cambió el nombre. Saulo significa en hebreo grande, magno, majestuoso. Pablo renunció a su nombre y adoptó un nombre sencillo, pequeño. En el evangelio no cabe la presunción, la soberbia, la jactancia, la ostentación, los lujos, el lucro ni la mercadería. Voy a repetirlo porque el evangelio en su gran mayoría está lleno de esto. Está lleno de presunción, todos están compitiendo quién tiene el templo más grande, el ministerio más grande, quién es el que ha alcanzado más y se quieren poner por encima de otros. Luego viene la soberbia. La soberbia tiene que ver con que no, no perdono y me siento por encima de otros. La jactancia, la ostentación, em, en el modo de vestir se puede evaluar a alguien. No está mal, pues, vestir bien, pero vestir ropa demasiado costosa o lujos, yo siempre voy a dar gracias. Ayer hablaba con Hilario y dábamos gracias por la vida de Jaime, por Dios permitirnos estar en su vida, porque su ejemplo fue increíble. Me acuerdo, hace muchos años fuimos invitados a Houston, Texas, y yo y Jaime fuimos y estuvimos en una iglesia allí. Jaime pues compartió su testimonio y todo. Cuando acabó todo, un hombre ya de edad me habló y me dijo: ¿le puedes pedir al hermano que venga para acá con nosotros? Y fuimos al estacionamiento, era una iglesia muy lujosa, y le dio unas llaves y le dio pues un que se llama folder, o sea, pues con unos papeles, y había un auto allí de super lujo, un auto de muchísimos cientos de miles de dólares. Y le dijo: este auto se lo quiero regalar a usted, ahorita le voy a hacer un cheque para que se lo lleve y pague los impuestos y cruce la frontera. Y pero la única condición por la cual se lo estoy regalando es para que usted lo use como su auto personal. Jaime quedó viendo el auto, me quedó viendo a mí y me dijo: dile, y le interpreté porque yo le interpretaba. Y le dijo: muchas gracias, aprecio mucho el gesto, pero yo no puedo conducir un auto de estos. Yo sirvo a los presos, a sus familias, y no tendría yo el corazón como para andar en un auto de estos, aun cuando sea regalado. Yo no sería capaz de andar conduciendo algo tan costoso. Es uno, pues luego supe que es uno de los 5 autos más costosos del mundo. Y le dijo: no, es que usted es un siervo de Dios y los siervos de Dios merecemos lo mejor de la tierra y los siervos de Dios debemos andar con la mejor ropa y tener lo mejor de lo mejor de lo mejor. Confunden las bendiciones materiales con bendiciones espirituales. Y le dijo: pues bueno, el Señor al que yo sirvo fue manso y humilde de corazón. Y le dijo Jaime: se lo acepto con muchísimo cariño, pero mi condición es esta: voy a vender ese auto y voy a comprar 20 o 25 camionetas para repartirlas entre mis hermanos misioneros. En ese tiempo eran 23 estados que estaban, porque ellos necesitan para la obra que Dios les ha llamado, y yo veo que pues padecen mucho. Y este hombre como que se rascó aquí, se puso la mano y dijo: no, el auto es para que usted lo use, y si no, pues entonces pues no se lo puedo dar. Tomó Jaime el folder, las llaves, y le dijo: muchas gracias. Se dio la vuelta y nos fuimos. Yo me quedé con la boca abierta. Esa es humildad. Hoy
vemos un desfile de celebridades en autos de lujo con guaruras, hasta hay líderes que se hacen cirugía estética y bueno, ¿qué decir del lucro? ¿Qué decir de la mercadería? Nada más de este tema podríamos hablar toda la hora. Dios nos está enviando un mensaje aquí y Él demanda una respuesta de nuestra parte. ¿Cuál es mi respuesta? Estoy dispuesto a recibir la palabra, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios y ajustar mi estilo de vida al de Jesús, de humildad, sencillez y mansedumbre. Sí, no podemos evitar que nos regalen una cadena de oro o un reloj de oro, pero sí lo podemos convertir en comida o en Biblias o en ayuda para otros, ¿no? No hacernos tesoros en la tierra, sino de verdad vivir como vivió Jesús, con sencillez y con mansedumbre. Entonces, ¿cómo estás en ese aspecto? ¿Sueñas con tener grandes cosas, grandes lujos? Si te dieran $1,000,000, ¿qué harías con ese $1,000,000? Ojalá este ejercicio lo puedas hacer en algún momento de tu vida. ¿Qué harías con $1,000,000? Y escribe lo que harías. Casi todo mundo pone, no, pues la mitad lo doy a los pobres y para la obra y todo. Entonces, la pregunta es, ok, si de $1,000,000 vas a dar la mitad para la obra, ¿por qué no das la mitad de lo que ahorita tienes para la obra? Porque si lo que ahorita tienes no lo das, mucho menos cuando tengas $1,000,000. Jesús habló en contra del engaño de las riquezas. Son un engaño, son un espejismo. Y si de verdad lo vas a hacer, pues con lo que tienes ahora, hazlo. Porque Jesús dijo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y ahí es donde uno dice, a ver, entonces espérame, irme poquito a poquito. Segundo órgano vital es el apostolado. Dice Pablo, apóstol. Apóstol no es un título, apóstol significa enviado, misionero. La salvación del mundo es el objetivo principal de Dios y debe serlo para la iglesia. La iglesia existe para preparar y enviar a sus miembros. El éxito de una iglesia no se mide en la cantidad de gente que reúne, sino en la cantidad de gente que envía. El crecimiento numérico es engañoso. A veces decimos, ay, crecimos, somos muchos, somos muchos. Sí, pero hay que tener cuidado porque los panteones también crecen. Ahorita los que se están haciendo millonarios son los que tienen las funerarias, ¿no? Los panteones, o sea, los crematorios están haciendo oro. ¿Por qué? Porque hay muertos por todos lados y los panteones se llenan de muertos. Y hay que tener cuidado de decir, no, pues es que tenemos muchos. No, el éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que reúne, sino por la cantidad de gente que envía. El cristiano victorioso no se mide por el tiempo que tiene congregándose. Hay quienes dicen, uy, yo tengo 20 años congregándome y no he faltado un solo domingo a ningún culto. Yo les he dicho, qué lástima me das, porque Jesús no nos llamó a eso. Él nos llamó a llevar el evangelio a otros. Jesús nos dio el ejemplo y la muestra. Los evangelizó, los discipuló y los envió. El apostolado, el ser enviados es un órgano vital. El éxito de un cristiano se mide por el tiempo que tiene pastoreando o congregando a otros. Todavía no estás enseñándole la palabra a otros, todavía no has descubierto el ministerio que Dios tiene para ti. Nos lo dijeron clarísimo en la primera sesión. Hemos sido escogidos y se nos ha dado un ministerio. Todavía no lo haces, estás en peligro. Un órgano vital de tu vida está enfermando tu fe y posiblemente por eso tienes las luchas que tienes y los problemas que tienes. ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Qué respuesta espera Dios aquí de mí? ¿Estoy dispuesto a ser entrenado para ser enviado y salir para repetir el proceso? Esa es la genialidad de las iglesias en casas. Yo recibo gente en mi casa y les digo, mira, vas a estar aquí un año,
pero lo que aprendas aquí al año te voy a enviar a tu casa a que hagas exactamente lo mismo. Hace algunos años vino alguien, después estuvo hablando pestes de mí, que yo lo había corrido, que había sido grosero, pero vino y me dijo, oye, me cambié a vivir por este rumbo y supe que tú estabas aquí, que tenías iglesia, quiero venir con mi esposa, con mis hijos y otros parientes. Un hombre con buenos ingresos, con un trabajo muy bueno. Yo lo conozco de hace años y no me gustó lo que me dijo. Y supe que estabas por aquí y dije, ay, el hermano Acevedo me gusta cómo habla, voy a llevar mi familia. Y le dije, qué honor me das. Muchas gracias. Y sí, eres bienvenido, pero por un año. Vas a estar aquí todos los domingos, todos los martes, vas a estar acá. Pero al año te voy a enviar a tu casa a que lo que estás haciendo aquí, lo que ves aquí, lo hagas en tu casa. Y me dijo, no, hermano, eso no es para mí. Yo tengo mi trabajo, estoy muy ocupado. Yo nada más quiero un lugar a donde ir y recibirla. Dije, ah, bueno, le dije, mira, aquí en Iztapaluca, Amistad Cristiana está por acá, Mundo de Fe está por allá, Vida Nueva para el Mundo está por acá, porque aquí todas las iglesias están aquí. Dije, mira, hay muchísimas. Si te quieres entretener, hay muchísimas. Pero no se me olvida nunca lo que Jaime nos decía siempre. No tenemos el ministerio del entretenimiento, tenemos el ministerio del entrenamiento. Entonces, si alguien no está dispuesto, entonces está enfermo en su fe, corre peligro de muerte. ¿Estás dispuesto? Espero que por eso estés aquí. Tercer órgano vital, puestos los ojos en Jesús. Esto es demasiado elemental. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, no en el hombre. Juan de Dios Brondo nos lo dijo claro, ¿no? Renuncio. Pues no te lo acepto porque el compromiso no lo hiciste conmigo, ni con la fundación, lo hiciste con Jesús. Y tienes que poner tus ojos en Jesús. Si vamos a servir en las cárceles es porque amamos a Jesús. No estamos esperando recompensa de los hombres. Yo bendigo y no me cansaré de bendecir nunca a la familia Zazueta, a Adelaida y a muchos otros. La lista es bastante grande, el tiempo no nos da, para darle las gracias por tantos años que nos apoyaron y que nos apoyan. Pero la verdad es que Jaime y yo nos dimos cuenta que cuando ellos ya no pudieron seguir apoyándonos, es cuando empezaron a llegar bendiciones por todos lados de todo tipo, ¿no? Y entonces vino Bernie y empezó a traer todas las camionetas y bueno, ahora sí que creo que está de más que yo diga cómo hemos sobreabundado y qué bueno y ojalá sigan apoyando y ojalá haya muchos más que apoyen, pero nuestros ojos no están puestos en quienes nos apoyan o en la recompensa, ni siquiera en el fruto. Nuestros ojos están puestos en Jesús, porque dice Pablo, apóstol, no de hombres. ¿Qué respuesta espera Dios de ti y de mí? Bueno, si sirvo a Dios, estoy dispuesto a servir a Jesús por Jesús y para Jesús sin esperar nada de los hombres. Edgar nos lo dijo bastante claro, ¿no? De los hombres, lo único que podemos recibir es una patada en el trasero. O fue Edgar o fue alguien más, pero bueno, eso es algo que también decía Jaime, lo mejor que puedes recibir de los hombres es una patada en el trasero. Entonces, pues hagamos las cosas por Cristo. O sea, si me congrego, estoy dispuesto a congregarme por Jesús y para escuchar y recibir de Jesús y no de los hombres. Todo lo que hacemos lo hacemos para Cristo. No lo hagas por los presos, no lo hagas por la obra, no lo hagas por el ministerio, no lo hagas por la iglesia ni por la fundación. Hazlo por Jesús. Cuarto órgano vital. Jesús es el Cristo. Este es el principal ataque que tienen las sectas que se desvían. Jesús, Jesús en griego,
Yeshua en hebreo significa literalmente Jehová salva. Y lo voy a decir 3 veces. Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y eso lo podemos corroborar hasta la saciedad con la Sagrada Escritura. Difícil de entender, claro. El apóstol Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo mismo le costaba entender que Jesús era Dios. Pero el hecho que nos cueste entender las cosas no quitan que sean ciertas. Cristo significa Dios hecho hombre. De las más de 600 cualidades de Jesús en la Biblia, la esencial y vital en el Evangelio es que Jesús es el Cristo, esto es, Jesús es Dios. Y si tú no crees eso, tú estás muerto y estás en peligro de perderte, porque entonces nunca has sido salvo. Porque cuando eres salvo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y eso es lo que yo le pongo a los testigos, porque en las Biblias de ellos, el Señor lo tienen como pues Jehová por todos lados. Yo tengo la Biblia en griego, y allí en griego, en donde dice, o sea, Señor, ahí dice Kurios en griego, que es Jehová. Entonces, si leemos como se debe leer, para ser salvo, hay que confesar que Jesús es Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios, el único Dios que hay. Oye, Israel, nuestro Dios uno es. El Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios uno es. Y ese Jehová nuestro Dios es Jesús, Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué espera de respuesta Dios para nosotros? ¿Creo que Jesús es Dios? ¿O simplemente creo en él como maestro, como sabio? C.S. Lewis una vez dijo, o Jesús fue el más grande mentiroso, o fue un endemoniado, o un lunático, o algo peor. O lo que Jesús dijo es cierto, o es un loco, mentiroso, endemoniado, o algo peor. O Jesús es Dios, o no es nada. Es imposible. Hay 20 evidencias bíblicas que confirman que Jesús es Dios. Si usted que está oyendo tiene esa ligera duda, porque los mesiánicos y todas las sectas ponen en tela de juicio la divinidad de Cristo. Yo he tenido que combatir, contender con pastores de 15, 20 años que de pronto dejan de creer que Jesús es Dios. Y hay aquí algunos que me oyen que saben que lo que digo es cierto. ¿Cómo es posible que alguien después de 20 años de estar sirviendo a Dios y predicando deje de creer esto con tantas evidencias? Si usted que escucha empieza a tener dudas, examine cada una de estas citas. Porque si usted no cree que Jesús es Dios, usted no es salvo. O si es salvo, ya está muerto, está separado de la gracia de Dios, han caído de la gracia como los Gálatas. Quinto, órgano vital, Dios es nuestro Padre. De las más de 1000 cualidades de Dios en toda la Biblia, lo esencial y vital en el Evangelio es que Dios, el Creador, es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, entonces no solamente nos provee, sino que también nos disciplina y nos corrige. Y si es nuestro Padre, entonces es nuestro sustento. ¿Qué respuesta debo dar allí? ¿Qué es lo que Dios espera acá? ¿Estoy dispuesto a vivir como hijo de Dios, a recibir su amor y a soportar la disciplina? Porque muchos no soportan la disciplina y no viven como hijos de Dios. Si de verdad somos hijos de Dios, ¿vivimos como hijos de Dios? Y otra cosa importante aquí, Jaime decía también, si Dios es tu padre, nunca jamás le vas a extender la mano a nadie para pedirle nada, porque tienes un padre. Y yo hice ese pacto con Dios desde hace muchos años. No contarle a nadie mis necesidades personales. Sí les cuento las de otros. Y cada vez que los americanos o algunos otros pues venían con Jaime y le decían, Jaime, ¿qué necesitas? Decía siempre él, Dios conoce mis necesidades, pero ¿sabes qué? Tenemos
un misionero aquí, un misionero allá, otro misionero acá, ¿por qué no los apoya? Siempre estaba viendo por las necesidades de otros. Hubo un tiempo en que, pues, Ricardo Zazueta nos estaba apoyando con eran 5 misioneros en ese tiempo. Empezábamos. Jaime y yo recibíamos un sueldo de la iglesia donde estábamos, pero de pronto vimos que se empezaron a desviar, que empezaron a hacer cosas que iban en contra de lo que enseñó Jesucristo. Entonces decidimos irnos de ahí. Jaime me dijo, mira, tú tienes un niño, pues un bebé, y otro viene en Exama camino. Pues yo te aconsejo que te quedes en lo que se acomodan las cosas. Y le dije, Jaime, ¿y tú de qué piensas vivir? Me dijo, pues de fe. Y le dije, ¿y tú sí puedes vivir de fe y yo no? Le dije, pues yo me salgo. Y me dijo, ay, Beto, yo te aconsejo que no lo hagas. Le dije, pues yo voy a orar. Y Dios me dijo, y me salí. Fue un tiempo difícil, como de 1 año y medio. Tuvimos, pues, Blanquita y yo, que vender el refri, el horno de microondas, las vajillas, todo lo que nos habían dado en la boda, el comedor, la sala, vendimos todo, computadoras, todo para poder comer. Como al 1 año y medio, pues tuvimos una reunión con, pues, Ricardo, que era el que apoyaba, el que nos apoyaba. Y ya estando allí, de pronto en la plática sale y pues Ricardo dice, oye, ya me enteré que ya tiene rato que ya no están en tal grupo. Le dijo Jaime, sí. Entonces hace 1 año y medio que no están ahí. Le dijo Jaime, sí. Entonces ya no reciben sueldo. Y le dijo Jaime, no, ya no, desde hace 1 año y medio. Y le dijo, yo estaba allí. ¿Y por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me pediste si yo te estoy apoyando? Y le dijo Jaime, porque no te sirvo a ti y porque mi papá es Dios, no eres tú. Y se rió, sacó su examen chequera y hizo un cheque por todo 1 año de apoyo económico para Jaime y para mí. Increíble, es increíble. Cuando tienes a Dios por Padre, no tienes que humillarte delante de nadie para causarle lástimas, porque tienes un papá y ese es un órgano vital. Cuando yo veo a alguien pidiendo dinero a la gente, yo veo a alguien o que ya está muerto o que está enfermo y que ya un órgano vital ya no le funciona bien. Sexto órgano vital, la resurrección de Jesús. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Dios el Padre y por Jesucristo, al que lo resucitó de los muertos. La resurrección es la verdad más importante del Evangelio, junto con la divinidad de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Noten cómo aquí en Romanos 10:9, dos son los requisitos para ser salvo. Uno, creer que Jesús es Dios. Y dos, creer que Dios lo levantó de los muertos. También Satanás ataca la resurrección. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Porque es una carta y yo tengo que darle respuesta a Dios. ¿Qué vamos a responderle a Dios? Creo de corazón en la resurrección de Jesucristo y he entregado mi vida, porque si de verdad creemos en la resurrección, no podemos seguir viviendo como vivimos. ¿Por qué? Porque si hay vida después de esta vida, cuando nos muramos no se acaba todo. La verdadera vida comienza cuando nos morimos, dijo C.S. Lewis. Esto nada más es un calentamiento previo, estamos en preparación. Si de verdad creemos en la resurrección, las cosas del mundo nos van a dejar de importar y lo único que va a ser de trascendencia es el Evangelio de Cristo. C.S. Lewis también dijo, si el cristianismo no es cierto, entonces no pasa nada, es una religión más. Pero si el cristianismo es cierto, entonces no hay absolutamente nada en la faz de la tierra más importante que servir a Jesús en el Evangelio. Vamos al séptimo órgano. Bueno, aquí en sus notas tiene 10 pruebas indubitables de que Jesús, si usted tiene dudas,
aclara esas dudas. Los dardos de fuego del maligno son las dudas. Y hoy en esta era de que todo está por YouTube y en Internet, el diablo lanza sus mentiras por la televisión y por todos lados. Así que reafirme su fe en la resurrección y en la divinidad de Cristo. Séptimo, la unidad y diversidad de la iglesia, porque dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias. Yo, uno de los proyectos de vida que yo tengo es editar una Biblia. Hay Biblia de MacArthur, Biblia de Scofield, Biblia Plenitud, Biblia Pentecostal, y yo de pronto hace años a ese Jaime le dijo, oye Jaime, ¿por qué no hacer una Biblia según Jesucristo? ¿No? O sea, digo, Jesús también tiene derecho a opinar, ¿no? Y quisiera hacer esa Biblia, me va a tomar unos 20 años, espero que Dios me los dé, en donde los comentarios sean cómo se ve a la luz de Cristo, eso. Y uno de los cambios que yo quiero hacer es en los títulos de las cartas, porque esta no es la carta de Pablo, es la carta de Pablo y los hermanos que estaban con él. 7, son coautores con él de esta carta. Y aquí lo que nos dice el séptimo órgano vital es que la iglesia es una. Cuando a mí me dicen, ¿a qué iglesia pertenece? Le digo, a la iglesia, porque hay una. Pentecostal, metodista, presbiteriana, luterana, siempre y cuando tengan a Jesús como Dios y tengan la resurrección como pilar, el Espíritu Santo como Dios, entonces son la iglesia de Cristo. Pueden tener diferencias en muchas otras cosas de estilos, pero somos uno y todos somos hermanos y nos debemos amar y respetar los unos a los otros. ¿Cuál es mi respuesta o cuál debe ser mi respuesta? ¿Pertenezco a una iglesia? ¿Soy responsable con mi familia iglesia? La meta es que cada quien tenga la iglesia en su casa. Ahora que esto vino, pues muchos temblaron porque pues ya nos iban a poder pues reunir en sus grandes salones. A nosotros no nos hizo ni tantita mella, nos hizo lo que el viento a Juárez, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estábamos en nuestras casas. Quédense en sus casas, pues ya estamos en nuestras casas. Y contrario a lo que se pensaba, cuando 4 o 5 familias iban a una casa, se vieron obligados a empezar iglesia en su casa y se ha multiplicado, porque cada iglesia debería estar en una casa. 8, la gracia. La gracia es un ingrediente vital y esencial en el evangelio porque todo es por gracia. La salvación es por gracia, el ministerio es por gracia, los dones espirituales son por gracia, las bendiciones son por gracia y de esto nos van a profundizar mucho nuestros hermanos. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante la gracia? ¿He recibido la salvación? Estoy preparándome para el ministerio porque lo he recibido por gracia. He descubierto los dones espirituales que tengo y los estoy usando. Cuando no entendemos la gracia, creemos que el ministerio y los dones son para unos cuantos elegidos. Esa es una mentira. El ministerio, los dones son para todos y cada uno de los creyentes. Usted que escucha tiene por lo menos 3 dones. Hay 31 dones. Un don del Padre, un don del Hijo y un don del Espíritu Santo. Ya los descubrió, los está buscando, ya está preparándose para servir. Ay, es que yo no sé hacer esto. Es que no es en tus fuerzas. Yo nací tartamudo y yo dije, predicar yo algún día, jamás. Sigo siendo tartamudo. Mis amigos saben que yo tartamudeo ya en una conversación así normal, pero cuando predico Dios obra. ¿Por qué? Porque no lo hago en mis fuerzas. Yo no he estudiado para predicar. Yo no he ido a una escuela para que me enseñen cómo. Yo simplemente descanso en la gracia de Dios, que es el poder capacitador de Él. Noveno ingrediente, la paz. La paz es otro ingrediente igual de esencial y gemelo de la gracia en la vida cristiana. No puede haber paz sin gracia
ni gracia sin paz. Por eso es que todas las cartas de Pablo dice gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. En el evangelio la paz de Dios es la que nos gobierna. Ahora, hay que entender que hay 7 tipos de paz distintos. ¿Cuál es mi respuesta? Hay 7 tipos: paz de Dios, paz de Cristo, paz con el prójimo, paz social con la familia y la paz falsa del anticristo. La paz de la que habla aquí es la paz de Dios, la paz con Dios, la paz de Cristo y la paz con el prójimo, porque las otras 3 paces no las vamos a poder tener nunca. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Me he puesto en paz con Dios, conmigo mismo y con mi prójimo. Y por último, la muerte de Cristo. Y aquí es algo donde muchos tambalean también. A Jesús no lo mataron, él no fue un mártir, él dio su vida voluntariamente, él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Cuando Jesús venga otra vez, van a haber 200 millones de soldados en el valle de Armagedón a punto de invadir Jerusalén. Es lo que la profecía dice, 200 millones. Y dice que Cristo con el aliento de su boca, o sea, algo que ni siquiera se ve, a menos que haya frío, se ve así como, sale así como un humito de la boca. Con ese aliento va a destruir a 200 millones. ¿Usted cree que él no podía destruir al ejército de Roma con 144,000 ángeles? Claro que sí podía. Los romanos no mataron a Cristo, los judíos no mataron a Cristo. Jesús dio su vida voluntariamente y lo hizo para salvarnos, para rescatarnos. Entonces, ¿cuál es mi respuesta aquí? ¿Estoy dispuesto a morir al pecado voluntariamente? Porque no se trata de que si no tengo oportunidad de algo, pues no lo hago. No se trata de las cosas que sí puedo. Y es donde tengo que ejercitar mi voluntad de no hacerlo y vivir para Cristo y por Cristo. Y los que todavía tengan alguna duda, hay 7 propósitos de la muerte de Cristo. Usted pregúntele a cualquiera, ¿por qué murió Cristo? Por mí, dicen, porque tienen un evangelio centrado en el hombre. Pero fíjese, de acuerdo con la Biblia, no hay ninguna respuesta así. Cristo murió para mostrar el amor de Dios, para ser Señor de los muertos y vivos, para rescatarnos, ahí entramos, pero el propósito de rescatarnos es que ya no vivamos para nosotros, sino para Él, que vivamos juntamente con Él, seamos librados del mundo y podamos ser llevados a Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Tienes el material allí, ojalá en los próximos meses o semanas te des el tiempo de examinar otra vez y te evalúes. Si algo estás, pues, pues fallando aquí, el 11º y el 12, pues son una confirmación de todo lo que hemos visto, la voluntad de Dios. No todo el que le dice a Jesús, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. O sea, sí somos salvos por la fe, no por las obras, pero las obras son evidencia de nuestra fe. Si yo digo que soy salvo y no tengo obras, entonces, pues, simplemente no soy salvo, mi fe es vana. Ahora, si yo hago obras, no quiere decir que soy salvo, pero es imposible que alguien que haya sido salvo no haga buenas obras. Jesús dijo, no entrará al reino solamente aquel que hace la voluntad. El que no hace la voluntad de mi Padre no va a entrar. Mi respuesta, ¿cuál debe ser aquí? Hago la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Pues hay 7 cosas básicas de la voluntad de Dios, que son creer en Jesús, y ahí es donde muchos fallan porque dejan de creer que Él es Dios. Apartarnos de fornicación, esa es la primera causa de la caída de los líderes, la fornicación, la inmoralidad sexual. Dar gracias en todo. Yo conozco muchos líderes que se quejan de todo y de todos. Hacer el bien, padecer haciendo el bien, no vivir en concupiscencias y ojo con el número 7, trabajar. Ah, pues ya soy líder, ya no trabajo. No, tienes que seguir trabajando, solo que nuestro trabajo es más
intenso ahora. Nuestro trabajo es predicar y enseñar, y si tienes un oficio, lo tienes que seguir ejercitando. Yo admiro mucho al hermano Jesús Castelazo en Chiapas, partió al cielo como a los 90 y algo de años, pero él fue carpintero toda su vida. Y aun cuando tenía una iglesia grande y tenía buena economía, él seguía haciendo puertas, closets, mesas para los hermanos pobres, para las iglesias, porque el trabajo es algo que nunca debemos dejar, es la voluntad de Dios, solamente que ahora no nos pagan. Y por último, la gloria de Dios, que es algo de lo que ya nos empezaron a hablar y algo de lo que se va a profundizar. Todo lo que hagamos, debemos darle el crédito a Dios. Para Él debe ser absolutamente toda la gloria. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante la gloria de Dios? Estoy dándole a Dios todo el crédito por los logros y éxitos míos y de los demás. Por eso a mí no me gusta poner los créditos en las cosas que Dios me manda que yo haga. No, casi todo el mundo ponen ahí sus créditos y fulano, oye, ¿cómo pones crédito de algo que Dios te dio para que lo hicieras? ¿No? Entonces, en algunos créditos pongo allí Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, edición, un pecador redimido con la sangre de Cristo. ¿Quién puede reclamar los créditos? ¿No? Luego le ponen sus créditos a canciones que sacan de los salmos. Eso es, están pirateándose eso. Todo lo que hacemos debe ser la gloria única y exclusivamente para Dios. Oremos, Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos pones la visión correcta. Tú nos das estos 12 ingredientes, 12 características que debemos revisar, que nos podamos hacer un examen personal. Examínense a ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, tu Espíritu Santo por boca de él, que nos podamos examinar para que no nos muramos, para que no nos enfermemos, para que nuestra fe sea sana, para que nuestra doctrina sea sana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sigue hablándonos y sigue haciendo tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.